Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Adriana, como de costumbre, admiraba el atardecer sentada junto a la orilla del lago. Siempre llevaba un pincel en sus manos y el caballete estaba cerca. Mientras pintaba, perdía la noción del tiempo, sumergiéndose por completo en su pasión por el dibujo, un amor que tenía desde su infancia temprana. Siempre trataba de pintar todo lo que le gustaba, o, por el contrario, todos sus pensamientos y emociones. Y también amaba mucho la naturaleza. Era tan atenta que no podía pasar por alto ningún detalle. Representaba incluso los trazos más pequeños con una precisión asombrosa. La madre de Adriana siempre podía entender el estado de ánimo de su hija, ya que sus pinturas y dibujos hablaban más elocuentemente que las palabras. Un solo vistazo era suficiente para determinarlo. Los recuerdos de su madre, que partió de este mundo tan temprano, golpearon su corazón dolorosamente. Adriana estaba muy unida a su madre. Parecía ser la feminidad y la belleza en persona, porque simplemente no había otra forma de verla. Parecía calentar a todos a su alrededor con su sonrisa radiante, y era imposible no enamorarse de sus amables ojos. Adriana adoraba a su madre, al igual que a su padre, aunque él tenía un carácter completamente diferente. El padre de Adriana amaba apasionadamente a su madre. Habían pasado juntos por un camino muy difícil que los llevó a la riqueza, pero desafortunadamente, ahora él tenía que seguir caminando solo por la vida. La madre murió repentinamente y rápidamente. Simplemente no despertó un día. Resultó que tenía un defecto cardíaco desde la infancia, pero tercamente lo mantuvo oculto a todos. Eso era su estilo, no preocuparse ni molestar a sus seres queridos, por lo que nadie sospechaba siquiera que estaba enferma. Adriana todavía recordaba ese terrible día cuando su madre se fue. Recordaba cómo su padre gritó cuando encontró a su esposa muerta, y la niña se escondió en el armario por miedo, sin salir hasta la tarde. Se dio cuenta de que nunca volvería a ver a su madre cuando ella y su padre tuvieron que arreglárselas juntos. Su relación con su padre era mucho más difícil, aunque Adriana lo respetaba y obedecía inmensamente. Pero su padre era duro, categórico y exigente. No aprobaba su profesión, por lo que la obligó a abandonar la escuela de arte en la secundaria y seguir una educación seria en un campo de estudio práctico, como él lo llamaba. Adriana entendía que su padre lo hacía con buenas intenciones, ya que repetidamente afirmaba que le dejaría toda su fortuna y que ella, a su vez, debía administrarla adecuadamente. Pero la chica estaba lejos de todo eso, pensando y soñando con algo completamente diferente. Por supuesto, estaba acostumbrada a las cómodas condiciones con las que vivía, pero todo eso le parecía secundario, sin requerir sacrificar sus sueños. El atardecer de hoy era inusual. El sol se estaba poniendo detrás del horizonte, dejando una luz rojiza en todo el cielo. Parecía dispersar salpicaduras, iluminando todo a su alrededor. En esos momentos, Adriana trataba de capturar la belleza que tenía ante sus ojos en el lienzo con el corazón acelerado. Mirando su teléfono, la chica se dio cuenta de que tenía que regresar a casa pronto, ya que su padre siempre le exigía que estuviera a casa a esa hora, esperando su regreso. Y a pesar de que Adriana ya era adulta, su padre intentaba controlar cada uno de sus movimientos. Echando una mirada triste a la quietud nocturna del lago, recogió apresuradamente sus cosas y se dirigió a casa. Junto a su padre, vivían en un barrio de élite dentro de los límites de la ciudad. Su casa era bastante grande y bien cuidada, e incluso tenían varios miembros del personal doméstico. Un jardinero se encargaba del jardín, una doncella se encargaba de la limpieza y un cocinero trabajaba en la cocina. También tenían una mujer mayor viviendo con ellos, que era la más anciana entre el personal y ocupaba el puesto de administradora de la casa. Hacía mucho tiempo, ella había sido la niñera de Adriana, y cuando la niña creció, los dueños no pudieron separarse de esta amable mujer. Y como ella estaba sola, se quedó encantada en esta familia, especialmente porque cuidaba a la niña como si fuera su alma gemela. Adriana también quería mucho a Estefanía, y después de la muerte de su madre, la trataba con especial ternura. Y hoy, Estefanía fue la primera en saludar a la niña después de su paseo. «¿Dónde has estado? Tu padre estará en casa pronto», murmuró.
El atardecer me cautivó tanto que apenas podía apartarme. Adriana sonrió ensimismada. Eres soñadora. La mujer abrazó cariñosamente a la niña. Ve, cámbiate de ropa y baja a cenar, añadió. Adriana se duchó y cuando estuvo lista, bajó al salón, donde su padre ya la estaba esperando. Hola, hija, ¿me acompañas a cenar?, preguntó su padre, como si Adriana nunca lo hubiera hecho antes. Por supuesto, papá, respondió cariñosamente la niña y lo siguió. Estefanía también estuvo presente en la cena como un verdadero miembro de la familia. A pesar de que Damaso era tan estricto, tenía un profundo respeto por esta mujer. Pronto será tu cumpleaños y te he preparado una sorpresa, anunció misteriosamente. ¿Qué tipo de sorpresa? Adriana se tensó. Siempre se ponía en guardia cuando su padre empezaba a hablar en enigmas. No te apresures, todavía faltan 2 meses para tu cumpleaños. Sabrás todo un poco más adelante, y ahora necesitas aprobar tus exámenes con éxito. Su padre continuó la cena en silencio, lo que significaba que la conversación había terminado, y ninguno de los presentes intentó romper el silencio, ya que a él le molestaba mucho cuando había ruido en la mesa. Adriana miró tristemente el retrato de su madre que estaba en la repisa. La mujer sonreía radiante. Su madre era lo opuesto a su padre. Siempre era divertida y fácil estar con ella. E incluso su padre se volvía mucho más suave bajo la influencia de su encantadora esposa. Últimamente se había vuelto insoportable, y en el fondo, Adriana incluso le tenía miedo. Por Estefanía, se enteró que su padre tenía graves problemas con su negocio, lo que explicaba por qué estaba tan irritado. Después de terminar la cena, la niña se fue a su habitación. Pronto cumpliría 19 años y nunca había tenido relaciones con chicos, aunque ¿cómo podría tenerlas cuando su padre controlaba cada uno de sus movimientos? Perdida en pensamientos sombríos, la niña se sobresaltó cuando escuchó el teléfono sonar. «Querida, hola, ¿cómo estás?», llamaba a su querida tía, la hermana de su madre. «Estoy bien», Adriana respondió tristemente. Pero luego, animándose, preguntó alegremente. «¿Cómo están las cosas por allá? No te veo desde hace siglos, te extraño mucho». Adriana intentaba ocultar su preocupación causada por la llamada telefónica. Los recuerdos de su madre revolvieron su alma una vez más. Recordó cómo solían visitar a la tía Laura en el pueblo, y el tiempo que pasaban allí era uno de los recuerdos más felices de su infancia. «Por eso estoy llamando en realidad». La voz de la tía Laura seguía alegre y animada. «En resumen, te invito a visitarme en verano. Dicen que el clima va a ser caluroso. Podemos nadar e ir juntas al río. Entonces, ¿qué te parece?», preguntó. Y aunque Adriana ya se imaginaba en el pueblo, responder sin consultar a su padre sería imprudente. «Tía Laura, primero necesito terminar mis exámenes. Solo después de eso puedo venir. Y también tengo que coordinarlo con papá». Adriana escuchó un suspiro de decepción al otro lado de la línea. «Pero no te preocupes, haré todo lo posible. También quiero verte mucho», trató de animar a su tía. Acordaron que Adriana llamaría la siguiente semana y se despidieron. Los pensamientos sobre el pueblo llenaron su mente. Adriana siempre envidió a las personas que vivían allí. Por supuesto, tenían que trabajar mucho más duro que los habitantes de la ciudad, y la mayoría de las tareas eran físicas. Pero, la belleza que podían ver todos los días, el amplio río lleno de peces, el vasto bosque frondoso con sus regalos, los campos que rodeaban el pueblo desde casi todos los lados, el manantial sagrado que brotaba de la tierra, proporcionando agua cristalina a la gente. Y eso estaba lejos de ser una lista completa que Adriana podría proporcionar. Pasaron varios días desde la llamada de la tía Laura, y los pensamientos sobre un posible viaje al pueblo nunca abandonaron la mente de Adriana. Tal vez quería visitar el lugar donde una vez había sido tan feliz. Después de todo, en los últimos años se había sentido prescindible. Su padre se enfocaba únicamente en su carrera, como si tratara de escapar de su dolor a través del trabajo. Por supuesto, la tía Laura llamaba con frecuencia, especialmente después de la muerte de su hermana, tratando de apoyar emocionalmente a su querida sobrina, aunque ella misma se vio profundamente afectada por la pérdida. Pero todo eso no era suficiente. Necesitaba a alguien a su lado,
Alguien que la hiciera sentir calor y que supiera que era importante para alguien. Los exámenes estaban llegando a su fin, acercando la inevitable conversación con su padre, regañándose a sí misma por tener miedo de su propio padre. Adriana ensayó el discurso que iba a dar. Últimamente, apenas lo había visto. Prácticamente pasaba las noches en el trabajo. Pero un día, la niña finalmente logró encontrar a su padre en casa. Él estaba en su oficina cuando Adriana llamó tímidamente a la puerta. ¿Puedo pasar? Quería hablar. Adriana preguntó tímidamente, abriendo parcialmente la puerta. Sí, pasa. Su padre respondió distraído, su mirada aún fija en la pantalla del portátil mientras se limpiaba el sudor de la frente. No se había afeitado en 3 días y su camisa estaba arrugada. Eso alarmó a Adriana. Su padre siempre prestaba atención a los detalles y su apariencia siempre era impecable. Pero no hoy. Sentada en un gran sillón de cuero frente a su padre, Adriana decidió comenzar la conversación. La tía Laura me llamó ayer. La niña comenzó la conversación suavemente. Es bueno que no te haya olvidado. ¿Cómo está ella? Damaso respondió, aún mirando fijamente el monitor. Está bien, pero me hizo una oferta y me gustaría discutirla contigo. Adriana exhaló. ¿Qué exactamente? Su padre levantó las cejas sorprendido y finalmente apartó su atención de su trabajo. Bueno, estoy escuchando. La tía Laura me ofreció quedarme con ella este verano y realmente me gustaría hacerlo. Por supuesto, si no te importa. Adriana preguntó bajando la voz. Está bien, ve y diviértete mientras estés allí. Solo tengo una condición. Tienes que regresar a casa para tu cumpleaños. ¿Es que acaso has olvidado que haremos una gran celebración? Dijo Damasco. Adriana no podía creer su suerte. Ni siquiera había esperado que su padre aprobara esta idea en absoluto. Gracias, papá. Adriana se levantó y se acercó a su padre, abrazándolo fuertemente. Como respuesta, Damaso la besó en la parte superior de la cabeza y le revolvió el cabello con cariño, tal como solía hacerlo cuando era una niña. Adriana se conmovió, especialmente cuando notó lágrimas en los ojos de su padre. Bueno, ve ahora, querida mía, necesito trabajar, dijo bruscamente, volviendo a su trabajo de nuevo. Adriana no discutió. Después de todo, había conseguido lo que buscaba, pero en lo profundo de su ser, se sentía inexplicablemente melancólica y triste. Esa noche llamó a su tía para informarle de su próxima visita, lo que provocó una oleada de emociones positivas en la tía Laura, y unos días después ya estaba haciendo las maletas, preparándose para el viaje en tren para el cual había comprado un boleto con anticipación. Sentada en el tren, anticipaba cómo pasaría sus vacaciones. Todo era nuevo para ella, comenzando por el viaje en solitario. A pesar de su edad adulta, apenas había viajado a ningún lugar antes. Por lo tanto, mientras se quedaba dormida al ritmo de las ruedas, una sonrisa nunca abandonó su rostro. Temprano en la mañana, de pie en una plataforma casi desierta, Adriana respiró el aire fresco, el aire que una y otra vez la transportaba a su infancia. Adriana, Dios mío, hace tiempo que no nos vemos. La tía Laura corrió a abrazarla, y cuando pasaron los momentos más emotivos de su primer encuentro, la tía Laura miró a Adriana de arriba a abajo. Eres tan hermosa, es increíble. La tía Laura silbó, y ambas estallaron en risas. Cargando la mitad de las pertenencias de Adriana, la tía Laura se dirigió hacia la motocicleta con un sidecar, donde las esperaba su vecino. Adriana sonrió mientras recorría un gran campo sin cultivar. Hacía mucho tiempo que no veía tanta amplitud para pintar. Numerosas flores silvestres formaban islas caprichosas, provocando que su imaginación planificara su disposición en un lienzo. La cálida brisa alborotaba su cabello que se escapaba de su trenza, y a pesar de ser demasiado fuerte, Adriana simplemente era feliz. Sí, sigo así. Temo que tengo que cambiar mi guardarropa. La niña se rió. Vamos, tu figura perfectamente delgada permanecerá inalterada. Su tía la elogió. Después de una breve pausa, agregó. Perdóname. ¿De qué estás hablando? No tienes nada de qué disculparte. Adriana se apresuró a tranquilizar a su tía. Nunca te invité a quedarte conmigo, a pesar de que sabía lo difícil que estabas sufriendo por tu madre. Pero tenía miedo de que verte lo hiciera aún más difícil para mí.
porque sabes lo cercanas que éramos. Me disculpo por haber sido tan cobarde. Solo ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba. La tía Laura guardó silencio y las lágrimas corrían por su delantal. Adriana se apresuró a consolarla. Juntas, sollozaron casi hasta el anochecer. Una vez que se calmó, comenzaron a calentar el sauna. Toda la atmósfera allí tenía un efecto calmante. En algún momento, Adriana incluso sintió que su madre estaba cerca. «Pronostican un clima extremadamente caluroso mañana. Vamos a nadar al lago», sugirió su tía, y Adriana estuvo de acuerdo sin dudarlo. Después de charlar un rato más, se fueron a sus respectivas habitaciones, pero el sueño no llegaba, así que Adriana decidió salir al porche, llevando una manta consigo. A pesar de los días calurosos, las noches eran un poco frescas. La cerca alrededor de la casa de su tía era más nominal que funcional, siendo muy baja, lo que permitía a los transeúntes ver fácilmente lo que ocurría en su patio. Sentada en el porche, Adriana miró hacia el cielo, donde miles de estrellas se habían encendido. Le pareció que incluso el cielo aquí era diferente, a diferencia de la ciudad. De repente, escuchó algún ruido. En ese momento apareció un grupo de jóvenes hombres y mujeres doblando la esquina. Los chicos llevaban una guitarra y de vez en cuando tocaban sus cuerdas. Adriana sonrió. De repente, también sintió el deseo de dar rienda suelta a su juventud, divertirse y quedarse afuera hasta la mañana, como la mayoría de los jóvenes de su edad. Pero su padre había aplastado todos sus sueños y deseos. Incluso se enfadaba cuando la veía con un lienzo y un pincel, y mucho menos saliendo con chicos bajo la luz de la luna. De repente, el grupo se detuvo frente a su casa, y uno de los chicos miró fijamente a la chica sentada en el porche. Su largo pelo oscuro caía sobre sus hombros, y su piel clara como porcelana llamaba la atención. Adriana se ruborizó y apartó la mirada. «¡Ernesto, vamos!», gritó una de las chicas, y el grupo continuó su camino. El joven se dio la vuelta una vez más, pero sus amigos lo empujaron rápidamente hacia adelante. Adriana sonrió para sí misma. Nunca había experimentado tantas emociones en un solo día. Despertándose en cuanto apareció el sol en el horizonte, Adriana tomó su caballete y se dirigió al patio trasero, que ofrecía una hermosa vista. Después de hacer unos bocetos, se apresuró a ayudar a su tía con el desayuno, esperando ansiosamente el viaje al lago. La libertad de movimiento la llenaba de una alegría desbordante, y mientras caminaba por lugares familiares y queridos, se sumergía en recuerdos despreocupados y felices de su infancia. «¿Te has instalado?», preguntó la tía Laura. «Sí, un poco. La naturaleza aquí es absolutamente impresionante». Adriana compartió sus impresiones, aunque la tía Laura también podía verlo por sí misma. Aquellos ojos brillantes y alegres le recordaban a su hermana. Sin embargo, era evidente que Adriana era reservada y parecía temer ser juzgada por cada acción. «Sí, aquí no es como en la ciudad. Es verdadera libertad», respondió la mujer pensativa. Después de un refrigerio rápido, empacaron algo de comida en una cesta, tomaron sus accesorios de playa y se dirigieron a la playa del lago. La belleza que se desplegó ante los ojos de la chica era impresionante. El interminable lago con su agua cristalina estaba rodeado de pinos por 3 lados. «Tal vez los paisajes locales sean tan buenos como los de los resorts en el extranjero», sonrió Adriana. «Solo desearía haber traído mi caballete». «No te preocupes, tendrás mucho tiempo, créeme. Hoy vamos a tomar el sol y nadar». La tía Laura asintió hacia la manta extendida. Adriana se quitó el vestido de verano, revelando un moderno traje de baño de color bronce. Se había asegurado de comprarlo con anticipación, sabiendo que definitivamente nadaría en el agua local. De repente, sintió la mirada de alguien sobre ella. Cuando se dio la vuelta, vio el mismo grupo de jóvenes que habían pasado por su casa ayer por la noche, y el mismo chico de ayer la miraba de nuevo, pero hoy su mirada era ligeramente diferente. Hoy parecía mirarla como si la examinara descaradamente de pies a cabeza. Adriana se sintió incómoda bajo esa mirada penetrante. Se sentó junto a la tía Laura y sacó un libro, tratando de concentrarse, pero no pudo hacerlo, así que miró de reojo al grupo. De repente, una de las chicas se acercó al chico y se colgó de su cuello. Adriana lo miró decepcionada y apartó la mirada, sintiendo una mezcla indescriptible de emociones.
Después de estar un rato bajo el sol abrasador, Adriana y la tía Laura decidieron darse un baño. Sus ojos se desviaron involuntariamente hacia el lugar donde el grupo había estado descansando, pero Adriana no vio a ese chico. En cambio, vio a la chica que estaba con él, sentada sola y claramente molesta por algo. El agua del lago era realmente hermosa a pesar de estar bastante fría. Como decía la tía Laura, la razón de esto eran los manantiales subterráneos que alimentaban directamente al lago. Después de refrescarse completamente con un baño, Adriana y la tía Laura regresaron a casa solo al anochecer y de inmediato comenzaron a preparar la cena. «No lo creerás, pero no había pasado un tiempo tan maravilloso en mucho tiempo», confesó la tía Laura. «No tenía la compañía adecuada. Sabes, cuando mi esposo falleció pensé que mi corazón se rompería de dolor, pero el tiempo cura. Me di cuenta de que mi viaje en esta tierra aún no ha terminado, y aunque el destino no me bendijo con hijos, te tengo a ti. Hace mucho tiempo que no me sentía tan bien». La tía Laura se secó las lágrimas. Adriana se apresuró a consolarla. «Tía Laura, quizás deberías mudarte con nosotros. Tenemos una casa grande y estoy segura de que papá no se opondría». «No, querida, mi lugar está aquí. Mi alma está profundamente conectada con este lugar y aquí terminaré mi viaje. Pero quiero que también recuerdes este lugar, porque esta casa será tuya después de mi muerte». Adriana no respondió, presionando a la tía Laura contra su pecho. Acarició su cabello ondulado, con hebras de gris que se asomaban. Después de derramar suficientes lágrimas, volvieron a la casa. Estaba oscureciendo, pero Adriana no tenía ganas de ir a dormir. Salió al porche, llevando una manta cálida y una taza de café aromático. Recostándose en una vieja silla, contemplaba las estrellas y soñaba despierta. Al escuchar el chirrido de la puerta abrirse, la chica se sobresaltó. Ese joven se acercaba directamente hacia ella por el camino, llevando un ramo de flores silvestres. Adriana se paralizó de miedo y emoción al mismo tiempo, pero no se movió de su lugar. «Hola, desconocida. Lamento entrometerme, pero no tenía otra opción. No sabía dónde o cuándo podría verte de nuevo». El chico la miró directamente a los ojos y sonrió. «Estas son para ti», dijo, extendiéndole las flores. Adriana las aceptó, obsequiando al joven una sonrisa radiante. «¿Puedo sentarme?», preguntó. «Bueno, supongo que sí, pero primero debes presentarte», respondió tímidamente la chica, tratando de ocultar su nerviosismo. «Ernesto», respondió rápidamente. «Y supongo que tú debes ser Adriana, ¿verdad?». «¿Cómo lo sabes?», preguntó sorprendida. «Tuve que averiguarlo», sonrió. Adriana notó la sombra en la ventana de la habitación de la tía Laura y se dio cuenta de que los estaba observando. Sin embargo, no quería interferir. «¿Y no se enojará tu novia porque viniste aquí?», Adriana finalmente decidió preguntar, ya que esa pregunta la había estado preocupando desde que los vio abrazados en la playa. «No tengo novia. Gabriela es solo una amiga. Alquilamos una casa cercana por segundo verano consecutivo. Vivimos allí 5 de nosotros, 3 chicos y 2 chicas. Todos estudiamos juntos en una de las universidades de la ciudad. Nos topamos con este lugar por casualidad, pero nos enamoramos completamente de él». La voz de Ernesto era tan agradable que Adriana podría haberlo escuchado toda la noche. Finalmente, la tensión entre ellos se disipó, e incluso Adriana reunió el valor para compartir brevemente su historia de vida. El tiempo pasó desapercibido durante su conversación y se despidieron justo cuando el amanecer estaba a punto de llegar. Adriana se durmió de inmediato en su acogedora cama con pensamientos sobre su nuevo conocido. Mientras tanto, Ernesto regresó a su casa, donde sus amigos lo estaban esperando. «¿Cómo te fue?», preguntó Valerio. «Es una chica genial, creo que le gusté. Creo que ganaré esta apuesta», respondió Ernesto. «Ya veremos», dijo Valerio, habiendo hecho una apuesta con Ernesto junto al lago. Al notar la mirada de su amigo, añadió: «Es una chica genial, pero creo que no tienes ninguna posibilidad. Es poco probable que ella siquiera se fije en un chico común como tú. Esta chica está fuera de tu alcance, amigo», dijo Valerio. Pero Ernesto lo miró con ojos ardientes, incapaz de apartar la mirada. Estaba genuinamente cautivado por ella, pero las palabras de su amigo herían su orgullo. «Ya verás, ella será mía», dijo fervientemente. «¿Quieres apostar?». Valerio se unió inmediatamente al juego. «Hagámoslo». No le contaron al resto de sus amigos sobre la apuesta, pero Gabriela escuchó todo.
Realmente le gustaba a Ernesto y lo seguía a todas partes, esperando conquistarlo, pero parecía que él ni siquiera notaba sus intentos de acercarse. Esa noche, lo observó mientras se acercaba a Adriana. El dolor y la ira eran fuertes, pero ella intentó no mostrar que sabía todo. Adriana saludó el nuevo día mientras el sol ya brillaba intensamente a través de la ventana. Estirándose dulcemente, sonrió recordando la noche anterior. «Levántate, dormilona, es hora del desayuno», llamó cariñosamente la tía Laura. «Solo 5 minutos y estaré lista», respondió Adriana, rápidamente deslizando los pies en las pantuflas y corriendo al baño. Después de vestirse, entró en la cocina cuando todo estaba preparado para el desayuno. «Lo siento, tía Laura, no te ayudé en absoluto», comenzó a disculparse. «Ya basta, estoy feliz de cuidarte. No tienes idea de lo importante que es saber que hay alguien a quien cuidar», dijo la tía Laura, sintiendo que podía estallar en llanto en cualquier momento. Adriana decidió cambiar de tema. «Por cierto, escuché voces bajo nuestra ventana anoche». Su tía la miró interrogante, sonriendo traviesamente. «Sí, ese chico que vimos en el lago vino. Quería conocerme». Adriana se sonrojó. «Bueno, espero que haya tenido éxito». «Sí, lo tuvo». La chica se sonrojó aún más. «Pero no tengo idea de cómo comportarme con los chicos», admitió. «No necesitas saber nada. Si te gusta, simplemente sigue tu corazón y sé tú misma», respondió la mujer. Tenía mucho planeado para el mediodía, por lo que Adriana solo pudo liberarse por la noche. Justo cuando entraba en la casa, escuchó un suave golpe en la puerta. La abrió y se quedó helada. Ernesto estaba parado allí, sosteniendo el ramo de flores. «Gracias». La chica sonrió mientras tomaba las flores. «¿Te gustaría dar un paseo por el pueblo?», preguntó. «Yo... no sé. Necesito ducharme y vestirme», respondió nerviosamente, deseando desesperadamente dar un paseo con él. «Genial. Esperaré en el porche. Espero que tu tía no se oponga». «No creo que lo haga». Adriana encogió de hombros. Cuando Ernesto salió al exterior, ella se apresuró de inmediato a ducharse, pensando en qué atuendo sería el mejor para su paseo. Preparada, sonrió al verse en el espejo y luego salió. Ernesto estaba sentado en el porche con la tía Laura. Estaban tomando café y teniendo una agradable conversación cuando Adriana se acercó a ellos. «Adriana, este chico está pidiendo permiso para llevarte a dar un paseo. Tuve que conocerlo para dejarte ir sin ninguna preocupación», dijo la tía Laura. Adriana la miró interrogante. «Veo que es un buen chico, así que puedes ir». La tía Laura los dejó solos rápidamente, ya que sintió a su sobrina tensa. Hoy en día, Ernesto se comportó de manera mucho más informal que el día anterior. Bromeó mucho y contó historias interesantes. Adriana se enteró de que estaba estudiando para convertirse en médico y aspiraba a ser un especialista serio en cardiología. A su vez, ella compartió su pasión por la pintura. «Eso es increíble. ¿Puedo ver tus pinturas?», preguntó Ernesto con interés. «Todas están en casa, en mi estudio, pero puedo pintar un cuadro especialmente para ti», ofreció. «Eso sería genial», exclamó felizmente. Ernesto se comportó con gran galantería, sin permitirse demasiado. El paseo terminó tarde en la noche, dejándolos a ambos con emociones positivas. A partir de ese día, la joven pareja se volvió inseparable. Ernesto iba por Adriana temprano por la mañana y a menudo regresaban a casa en las primeras horas de la mañana. La tía Laura no obstaculizaba sus encuentros, al contrario, le agradaba mucho Ernesto. Además, podía ver que su sobrina estaba realmente enamorada. Adriana sentía que Ernesto era el indicado para ella. Sí, quizás no fuera rico, pero eso no era lo más importante. Lo crucial era que podía sentir que él tenía los mismos sentimientos por ella que ella tenía por él. Por supuesto, su padre podría estar en contra de su relación, pero por ahora, Adriana intentaba no pensar en eso y simplemente disfrutar de su tiempo con su amado. La pareja a menudo discutía sus planes futuros, sin poder imaginar un futuro sin el otro. «Esta es la primera vez que me siento así», dijo Ernesto, sentado junto al lago, su lugar favorito para sus citas. «No puedo pasar ni un solo minuto sin ti. He tenido novias antes, pero no se compara lo que siento por ti». Estrechó a Adriana y la besó suavemente. «Pero, ¿y Gabriela? ¿También saliste con ella?», preguntó la chica, sonriendo. «No, aunque sé que ella quiere estar conmigo.
pero ahora no necesito a nadie más que a ti. Ernesto miró a los ojos de Adriana. Te amaré siempre, pase lo que pase, susurró sin apartar la mirada. La chica se sintió un poco avergonzada, ya que estaba escuchando esas palabras por primera vez. Sin embargo, sus vacaciones estaban llegando a su fin y se acercaba el inevitable momento de despedirse de su amado, de su tía y de este hermoso lugar que le había dado tantos momentos preciosos. Adriana sentía que no había vivido realmente hasta este viaje. Aunque ella y Ernesto habían acordado encontrarse tan pronto como regresaran, una inexplicable tristeza se aferraba a Adriana. Hoy es nuestra última noche, mañana te irás, dijo Ernesto con tristeza. Lo dices como si nunca nos volviéramos a ver, sonrió Adriana, acercándose al chico que se había convertido en la persona más importante en su vida. Estaban sentados en un acantilado rodeado de pinos con vista a su amado lago. Ernesto había traído una manta y una cesta de comida para un picnic. No te lo he dicho, pero te quiero muchísimo, tanto como es posible. Ernesto confesó su amor, mirando fijamente a los ojos de Adriana. No había dudas en su sinceridad. Él tocó suavemente sus labios con los suyos, acercando a Adriana a él. Hoy habían decidido pasar la noche juntos, como si fuera su última cita. Esta vez, su encuentro duró hasta el amanecer, y por la noche Adriana ya tenía un boleto de tren. Definitivamente vendré a despedirte, susurró Ernesto en despedida. Mientras empacaba sus cosas, Adriana recordó su promesa de darle a Ernesto una pintura, que, por cierto, ya estaba lista. Sintió el deseo de dejarle algo como recuerdo. Tomándose su tiempo, tomó el regalo y se dirigió hacia la casa donde Ernesto vivía con sus amigos. Mientras se acercaba, Adriana sintió una emoción desconocida, pero continuó su camino. Gabriela le abrió la puerta. «Por favor, dile a Ernesto que estoy aquí», pidió Adriana. «Ernesto fue a la ciudad, ¿no lo sabías?». Gabriela miró a Adriana mostrando satisfacción. «Bueno, ¿por qué tendría que explicarte algo a ti? ¿Quién eres? Él consiguió todo lo que quería de ti». Gabriela se rió. «No entiendo de qué estás hablando». Adriana se sentó en un banco cerca de la casa, sintiendo que sus piernas se debilitaban mientras sospechaba algo malo. «¿Qué no entiendes? Ernesto hizo una apuesta con los chicos de que te llevaría a la cama. Al principio eras tan inaccesible, y ayer nos dijo que había sucedido. Te hartaste de él, así que se fue. ¿Lo entiendes?». Adriana no podía creer lo que escuchaba porque sentía que Ernesto la amaba. ¿Alguien podría fingir estar enamorado tan hábilmente? Escuchó a Gabriela decir algo más desde atrás, pero salió apresuradamente de ese lugar. Esperando el tren en el andén, Adriana escrutó los rostros de los transeúntes, soñando con ver ese rostro familiar y amado entre ellos. Esperaba que él explicara todo, la abrazara y la tranquilizara, pero el tiempo pasaba y él no aparecía por ninguna parte. «Cariño, ¿qué te pasa? Estás pálida como un papel». La tía Laura, que estaba despidiéndola, se preocupó. Por supuesto, ella sabía a quién buscaba su sobrina entre la multitud. «Todo está bien, tía Laura, está bien. Gracias por las maravillosas vacaciones. Si no fuera por ti...». Adriana se tropezó y rompió a llorar, abrazando el cuello de su tía. Después de llorar durante unos minutos, escucharon un anuncio de que el tren estaba llegando, así que se apresuraron a calmarse. «Él nunca vino». Seguía dando vueltas en la cabeza de Adriana mientras el tren comenzaba a moverse. «Así que Gabriela decía la verdad», concluyó. Tuvo tiempo de reflexionar. Al final, se dio cuenta de que todo era exactamente como había dicho la chica. De lo contrario, ¿cómo habría sabido ella sobre su intimidad del día anterior? Pensar que él fácilmente, y tal vez con cada detalle, lo compartió con sus amigos la hizo sentir enferma y asqueada. ¿Cómo podía hacer eso? El dolor gradualmente se convirtió en ira. En el andén, el chofer de su padre esperaba, cargando cuidadosamente sus cosas en el automóvil. Había un silencio frío en la casa como siempre. Adriana incluso sentía que las vacaciones habían sido solo un sueño. En la mesita de noche de su habitación, había una nota de su padre, mencionando su reunión de esa noche y una conversación importante. Mirando el retrato de su madre en el estante, Adriana apenas podía contener las lágrimas. De repente, se dio cuenta de que no tenía a nadie con quien compartir sus sentimientos. Poco después, llegó Estefanía. Extrañaba genuinamente a su protegida, al igual que Adriana,
Pero algo en su comportamiento estaba extraño. La mujer lanzaba miradas compasivas en dirección a Adriana y cambiaba hábilmente de tema cada vez que hacía alguna pregunta. Su padre llegó tarde en la noche, cuando Adriana ya había perdido la esperanza de verlo y se preparaba para ir a la cama. Golpeó suavemente la puerta de su habitación. ¿No puedes dormir?, preguntó. Al recibir una respuesta negativa, entró en la habitación y se sentó en el sillón frente a su hija. Adriana se dio cuenta de cuánto extrañaba a su padre. En un momento dado, incluso quiso correr hacia sus brazos, aferrarse a él como una niña pequeña, pero considerando la situación, cambió de opinión. Su padre no la había visto durante casi 2 meses y, al reunirse, ni siquiera mostró ninguna emoción en su rostro. El corazón de Adriana se hundió. Mirando el retrato de su madre, Adriana reunió valor para preguntar: ¿de qué querías hablar? Se acerca tu cumpleaños y decidí organizar una velada en el restaurante. Habrá muchas personas importantes y te las presentaré, dijo su padre. Gracias, pero ¿por qué necesito a estas personas? Preferiría celebrar mi cumpleaños en familia. La chica objetó tímidamente. No se discute, yo he decidido todo. Además, los preparativos para la celebración están en pleno apogeo. Debes eclipsar a todos. Tienes tiempo para prepararte. Su padre se levantó y se dirigió hacia la puerta. Buenas noches, dijo y se fue. Adriana se sentó al borde de la cama, con las piernas encogidas, y su teléfono vibró. Alguien le envió un mensaje. Era de su tía. Estaba preocupada. Adriana sonrió. Hacía mucho tiempo que no sentía tanto calor. Las conversaciones con la tía Laura la ayudaron momentáneamente a distraerse de los pensamientos desagradables. Después de despedirse de ella, la chica cayó en un sueño profundo. La nueva mañana la recibió con una llovizna y un viento frío. El cielo estaba cubierto de nubes grises y abultadas, sin permitir que un solo rayo de luz penetrara. Adriana suspiró pesadamente mientras miraba por la ventana. El clima reflejaba completamente el estado de su alma. Cada minuto recordaba a Ernesto y sus acciones. Cuando los recuerdos de él surgían, su corazón saltaba de su pecho y las lágrimas afloraban sus ojos. Envuelta en una cálida manta, Adriana se dirigió a su pequeño taller. Allí, finalmente logró perderse. Tomando pinceles y pinturas en sus manos, la chica se sumergió en la pintura. Recordando los rasgos familiares de su rostro, Adriana pintó un retrato de su amado, quien le había roto el corazón. Absorta en su actividad, no se dio cuenta de cómo el tiempo pasaba. Solo cobró conciencia cuando escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose y la voz fuerte de su padre. Mirando hacia abajo, Adriana se sorprendió. Su padre claramente estaba intoxicado. Era evidente por sus movimientos torpes y su apariencia desaliñada y despeinada. Dije que no, ¿lo entiendes? Vender la fábrica es como adquirir la quiebra. Encontraré una solución, exclamó Damaso. Adriana retrocedió, tratando de no ser notada por su padre. Nunca antes lo había visto en ese estado. Algo terrible debe haber pasado, pensó Adriana, ya que no encontraba ninguna otra explicación para el comportamiento de su padre. Entrando en la cocina en silencio para no encontrarse con su padre, Adriana esperó a Estefanía. «Adriana, ¿qué haces aquí a esta hora?» Estefanía entró en la cocina, levantando las cejas sorprendida. «Necesito hablar contigo. ¿Has visto a papá?», preguntó Adriana. «Sí, no deberías preocuparte por eso. Últimamente está un poco cansado y probablemente decidió relajarse». Estefanía habló rápidamente, evitando el contacto visual. «¿Relajarse? Pero está completamente ebrio. Nunca lo había visto así. ¿Qué pasó? ¿Sabes algo al respecto? ¿Soy la única en la oscuridad?», Adriana presionó. «No sé nada. Te aseguro que todo está bien. Ahora ve a dormir. Es tarde». Estefanía trató apresuradamente de terminar la conversación. Esa noche, Adriana durmió mal, con una constante sensación de inquietud. El rostro de Ernesto y Gabriela riéndose de ella seguía apareciendo en sus pensamientos. Como resultado, se despertó de mal humor y con dolor de cabeza. Su padre no estuvo presente en el desayuno, así que Adriana decidió emprender decididamente la búsqueda de él en su oficina. Estaba decidida a descubrir qué estaba sucediendo con él. La puerta de la oficina estaba entreabierta y ella decidió entrar sin llamar. Damaso estaba sentado, reclinado en su silla, perdido en sus pensamientos. Tenía los ojos rojos, señal de que había pasado la noche sin dormir.
sobresaltado por los pasos de su hija, se sobresaltó. «Adriana», exclamó, sorprendido por su visita. «Entra, necesitamos hablar». Adriana se sentó frente a él y esperó atentamente. «Eres lo suficientemente mayor como para entender las cosas que vamos a discutir. Espero contar con tu apoyo», comenzó él. El comienzo no auguraba nada bueno, lo que hizo que Adriana se tensionara internamente. «Mi empresa está en una situación crítica. Estoy al borde de la quiebra, además de tener enormes deudas. Aún no sé qué hacer al respecto, pero una cosa está clara. Necesito asegurar tu futuro». Damaso hizo una pausa, tratando de no mirar a los ojos de su hija. «Pronto será tu cumpleaños. Como prometí, organizaré una gran celebración para ti». «Pero papá...» Adriana quería tranquilizar a su padre, ya que le parecía tan lamentable por primera vez en años. Incluso parecía más pequeño en estatura. Quería objetar, diciendo que no necesitaba esa celebración, que no debería gastar dinero en ella cuando no tenía ninguno, pero su padre la interrumpió abruptamente. «Este asunto está resuelto. Por favor, escúchame hasta el final sin interrumpir. Entonces, en esa noche te presentaré a tu futuro esposo». Finalmente terminó. Adriana quedó impactada que temporalmente olvidó cómo hablar, y le llevó unos minutos finalmente decir en voz baja: «No entiendo cómo puedes decidir por mí. ¿Quién te dio el derecho? Soy una persona libre. Además, hay alguien a quien amo, por lo que tus planes no se harán realidad». Adriana miró desafiante a los ojos de su padre, sorprendiéndose a sí misma por tal audacia. No hubo respuesta, así que se levantó y se fue en silencio a su habitación. Era la primera vez que se oponía a su padre, lo que la hizo sentir particularmente disgustada, y aún más porque él había decidido dictar su destino sin conocimiento. Abriendo la única foto que quedaba de ella y Ernesto en su teléfono, rompió a llorar. Durante los siguientes días, trató de no salir de su habitación a menos de que fuera necesario. Su padre, también, parecía evitar interactuar con ella. A través de Estefanía, supo que a menudo llegaba tarde a casa del trabajo y casi siempre intoxicado. La fecha de su cumpleaños se acercaba en el calendario. Una noche, antes de irse a dormir, Damaso vino a hacer las paces con su hija. Habló tan suavemente y fue tan cariñoso, como en su lejana infancia cuando su madre todavía estaba viva, que Adriana se derritió y escuchó a su padre. «Todo lo que hago es por tu bienestar, querida. No quiero que termines en la calle. Podría pasar cualquier cosa. Hugo es un buen hombre y desde hace mucho tiempo quiere conocerte mejor. No lo rechaces. Será un gran esposo», dijo. Habló de muchas otras cosas, describiendo al misterioso pretendiente y elogiando su inteligencia y éxito. Hablaron hasta casi la medianoche, y Adriana prometió pensarlo seriamente. Por la mañana, en cuanto amaneció, decidió llamar a su tía y buscar su consejo. Sabía que su tía había estado despierta desde hace mucho tiempo, ya que la vida en el pueblo estaba en pleno ajetreo desde las primeras horas de la mañana, y ella misma lo había presenciado. «Adriana, mi niña, qué alegría escuchar tu voz», canturrió la tía Laura. Una sonrisa apareció involuntariamente en sus labios al escuchar su voz. Quería decir tantas cosas y hacer tantas preguntas, pero no pudo hacerlo, ya que tenía un nudo en la garganta. «¿Cómo estás? ¿Por qué estás en silencio?», preguntó cautelosamente la tía Laura. No sé», dijo Adriana y sollozó. Las palabras se mezclaron con las lágrimas y salieron por sí solas. Adriana, incoherentemente, pero aún así, le contó a su tía sobre los eventos de los últimos días. Su tía guardaba silencio. «Tía Laura, Ernesto preguntó por mí. ¿Lo has visto?», Adriana preguntó tímidamente lo que había querido saber durante mucho tiempo. «No lo he visto. Se fueron del pueblo el mismo día que tú», respondió su tía. «Por favor, mi querida, no llores. Encontraremos una solución. Hablaré con tu padre. No podemos forzar un matrimonio en contra de tu voluntad. Es como vivir en la edad de piedra», protestó. Después de hablar un poco más con su tía, Adriana comenzó a calmarse, recibiendo apoyo de una persona cercana. Su tía prometió llamar de nuevo en un par de días, asegurándole que todo estaría bien. Pero esta vez, la conversación no le trajo consuelo. Incoherentemente, su tía le aconsejó que mirara más de cerca a Hugo y que no se apresurara a juzgar. Adriana se sorprendió por el cambio de ánimo de su tía, ya que ahora parecía que todos estaban en su contra.
El día antes de la celebración, su padre trajo un vestido lujoso como regalo, en el que se suponía que debía usar en la fiesta. Adriana no tenía deseos de divertirse. Todas las tardes, encerrándose en su taller, vertía todo su dolor y tristeza en la pintura que creaba, y sus pensamientos la transportaban al breve tiempo que pasó con su amado. Los eventos de la noche festiva se desarrollaron rápidamente. Llegaron al restaurante a la hora acordada. La multitud de personas desconocidas la asustó y la hizo sentir incómoda. Pero tenía que dar crédito a su padre, ya que casi no se separó de su lado durante toda la noche. Mirando los rostros de los invitados, Adriana se preguntaba quién de ellos era Hugo. Para su sorpresa, no pudo encontrarlo entre los invitados durante casi toda la noche. Comenzó a sonar una agradable composición lenta y las parejas empezaron a tomar el centro del salón. Sin darse cuenta, Adriana no notó que se había quedado sola. Su padre había desaparecido silenciosamente en algún lugar. ¿Me honraría la cumpleañera bailando este baile lento conmigo?, escuchó una voz masculina detrás de ella. Al girarse, vio a un hombre que sonreía y la miraba fijamente. Sin esperar una respuesta, la atrajo firmemente hacia él y la llevó entre la multitud de parejas que bailaban. Durante todo el baile, el desconocido no pronunció otra palabra. Adriana esperaba ansiosamente el final de la música, ya que el hombre claramente cruzaba los límites, presionándola tan fuerte que apenas podía respirar. Finalmente, la música terminó y él desapareció tan rápido como había aparecido. De repente, se encendieron luces brillantes y la voz fuerte de su padre resonó a través del micrófono. Queridos amigos, me complace darles la bienvenida a la celebración en honor al cumpleaños de mi querida y única hija. Era evidente que Damaso ya había vaciado más de una copa de champán. Además, me gustaría presentarles a mi futuro yerno y anunciar el compromiso de mi hija con Hugo. Los invitados aplaudieron y alguien incluso silbó. Adriana estaba más nerviosa que nunca. De repente, el mismo desconocido con quien había bailado se acercó a ella, la abrazó por la cintura y se paró a su lado. Queridos amigos, continuó su padre, también me gustaría informarles que a partir de hoy, Hugo es mi socio. Por favor, háganlo sentir bienvenido. Consigo mismo y toda la situación le causaba alegría, y entre la multitud de invitados, Adriana era la única que se sentía fuera de lugar en esta celebración. Echando un vistazo a su prometido, suspiró más fuerte de lo permitido por la etiqueta. Este no era el tipo de prometido que ella había imaginado. Pensó que sería de su edad o un poco mayor. Incluso pensó que podría acostumbrarse a él y tal vez incluso llegar a amarlo. Después de todo, esas cosas sucedían en la vida de algunas personas. Estefanía trató de tranquilizarla todas las noches, compartiendo varias historias de las vidas de personas que conocía. Cásate primero y el amor vendrá después, Adriana. Antiguamente nadie le preguntaba a nadie por amor. Los padres del novio y de la novia lo arreglaban y ya está. Con el tiempo se convertían en una verdadera familia, explicaba la mujer. Bueno, eso era en el pasado, pero ahora todos se casan por amor. ¿Y cómo puedes amar a alguien a quien ni siquiera has conocido? ¿Y si no nos agradamos mutuamente?, preguntó Adriana a Estefanía. ¿Cómo no te va a agradar? Es difícil encontrar tanta belleza. Pero gradualmente, durante esas discusiones, Adriana misma comenzó a prepararse para un resultado favorable del encuentro. Después de todo, si me resulta repulsivo, mi padre no me obligará a casarme con él, pensó la chica. Y ahora, parada junto a su prometido, que tenía 10, tal vez 15 años más que ella, Adriana estaba completamente desconcertada. Alguien se acercó y la felicitó, pero ella no escuchó nada en absoluto. Solo seguía imaginando el rostro de Ernesto, tan familiar y amado. Y ese prometido estaba allí, sonriendo con arrogancia, aferrándose a ella como si fuera su posesión, logrando liberarse de su abrazo de alguna manera. La chica se alejó de la multitud. Las lágrimas brotaron involuntariamente de sus ojos. Sentada en un sofá en el salón, dejó que las lágrimas fluyeran, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. ¿Lágrimas de felicidad? De repente escuchó una voz femenina. Una chica bonita y esbelta estaba cerca con una copa de champán. Sí, lo siento, yo... Adriana no encontraba nada que decir. ¿Y qué podría decirle a una extraña?
No te disculpes, está bien, soy Dora. La desconocida extendió su mano y sonrió. Tengo una propuesta. Déjame traernos champán para celebrar nuestro encuentro. Adriana asintió. ¿Por qué no? No le haría daño relajarse y distraerse un poco, especialmente porque Dora parecía una chica agradable. Acomodándose en una mesa al final del salón, las chicas comenzaron a charlar casualmente. «Eres una buena chica», dijo Dora. «Aunque, para ser sincera, pensé que eras una snob altanera considerando quién es tu padre», confesó la nueva conocida. Adriana no encontraba respuesta, simplemente sonrió. «Y hoy mi prometido me dejó. ¿Puedes imaginarlo? Simplemente dijo que había terminado entre nosotros y que se estaba casando con otra persona». Dora confió con dolor en su voz. «¿Cómo pudo hacerlo? ¿Eres tan hermosa?». Adriana intentó consolarla. «Aparentemente el dinero lo decide todo en esta vida y a nadie le importa el amor», respondió la chica tristemente. «Yo creo en el amor, y tú también deberías. Seguro que él se arrepentirá de sus acciones y volverá». Adriana no terminó su frase cuando notó que su padre y Hugo se acercaban a su mesa. «¿Qué haces aquí?», preguntó su padre de manera grosera a Dora. «Solo felicitando a la novia. No te preocupes, me voy ya». Dora se levantó y se dirigió a la salida. «¿Qué derecho tienes de alejar a mis invitados?», le preguntó Adriana severamente. «No estaba en la lista de invitados. No te preocupes, querida, solo te protejo de compañía innecesaria». Sonrió Hugo, pero la sonrisa parecía forzada, más como un gruñido. «Permíteme decidir por mí misma qué tipo de compañía es necesaria para mí y cuál no lo es», respondió Adriana de manera grosera y disculpándose siguió a Dora. Para su pesar, la chica ya había abandonado el restaurante. Durante el resto de la noche, Adriana trató de evitar a todos, incluyendo a su propio padre. Quería irse a casa lo más rápido posible para ordenar sus pensamientos. Cuando finalmente terminó la noche, Adriana entró en su habitación aliviada y se sentó en la cama, completamente exhausta. «No tenía sentido hablar con mi padre hoy, pero debemos tener una conversación mañana», decidió Adriana mientras se quedaba dormida. Al despertar y sin esperar el desayuno, la chica se dirigió al despacho de su padre. Él ya estaba allí. «Necesitamos hablar», comenzó Adriana abruptamente. Su padre la miró asombrado. Nunca había usado ese tono al hablar con él. «No quiero casarme con Hugo, por favor, dile eso». «Tu matrimonio está decidido y no está sujeto a discusión», repitió su padre una vez más. «Hugo es un joven muy prometedor y se llevarán bien». «¿Joven? Es al menos 10 años mayor que yo. Además, no me gustó para nada. Es arrogante y seguro de sí mismo. No lo quiero, papá». Adriana no pudo contenerse y gritó. «Basta, ya te he dicho que mis asuntos financieros están en mal estado. Podríamos acabar en la calle, así que me preocupo por tu futuro». «Es una lástima, papá, que por primera vez en mi vida tenga que ir en contra de tu voluntad. Después de todo, también quiero amar y ser amada. Tal vez hayas olvidado cómo se siente la felicidad de vivir con la persona que amas». Adriana sabía que había tocado una fibra sensible. Su padre todavía sufría por la pérdida de su esposa e intentaba evitar cualquier discusión al respecto. De repente, su padre se desplomó en una silla y enterró la cabeza, sollozando. Adriana se quedó impactada por lo que estaba sucediendo y no sabía cómo reaccionar. «Siempre he amado a tu madre. La adoraba, de hecho. Y créeme, no he olvidado lo que es la felicidad», dijo su padre entre sollozos. «Después de su pérdida, me concentré en mi trabajo, tratando de distraerme del dolor, del vacío que se instaló en mi corazón. Aposté todo por mi éxito, pero últimamente las cosas han ido muy mal. Los competidores están socavándome, enviando diversas inspecciones hacia mí. Tuve que suspender la producción por eso. Los acreedores exigen sus deudas y no tengo nada para pagarles. Hugo ofreció trabajo conjunto y ayuda financiera. Tiene conexiones importantes en todas las estructuras. Bueno, a cambio quería convertirse en mi yerno». Su padre la miró fijamente a los ojos. «Por favor, querida, acepta. No rompas el corazón de este viejo. No sobreviviré a la pérdida de la empresa». Adriana salió en silencio del despacho. No había lágrimas. Sus pensamientos se agolpaban en su cabeza. Subió al estudio de arte y comenzó a pintar con furia, sin parar ni un minuto. No salió hasta la mañana siguiente. Estefanía, preocupada, ya la estaba esperando. «Adriana, ¿qué pasó?» «Todo está bien», respondió la chica de manera seca.
Dile a papá que estoy de acuerdo, que empiece a prepararse para la boda. Cuando la puerta se cerró detrás de Estefanía, Adriana habló en voz alta, mirando la fotografía de su madre. Haré lo que él quiera por tu bien, mamá. No quiero que sufra, pero lo que me hizo, usándome como moneda de cambio, que pese en su conciencia. A partir de ese día, Adriana se volvió completamente diferente a todo lo que sucedió antes. Los días pasaron uno tras otro en el ajetreo de los preparativos prenupciales. Infinitas pruebas de vestido de novia y otros arreglos no interesaban en absoluto a Adriana. Vio a Hugo 2 veces más cuando él fue a la casa de su padre, pero fueron encuentros breves. Parecía no tener ternura ni interés por la novia. El día de la boda, Adriana se paró con un lujoso vestido de novia, tratando de contener las lágrimas. Numerosos invitados llegaban y se iban, felicitando y deseando felicidad y amor a la pareja. La novia estaba perdida en sus propios pensamientos y apenas escuchaba nada, mientras que episodios ocasionales de náuseas y mareos la molestaban. La cosa era que 2 semanas antes de la celebración planeada, Adriana se enteró de que estaba embarazada. Al principio, esta noticia la aterrorizó, pero luego se dio cuenta de que esto le daría sentido a su vida. El bebé la salvaría de la soledad. No había duda de que el padre era Ernesto, ya que no había estado íntima con nadie más. Esta circunstancia la complacía y la asustaba al mismo tiempo. Por un lado, el niño llevaría una parte del hombre que amaba. Adriana no quería tener hijos con un esposo no amado, pero ¿cómo reaccionaría Hugo cuando se enterara? Trató de no pensar en eso. Aún no. La ausencia de tía Laura en la celebración la preocupaba más que nada, ya que quería verla más que a nadie. Pero ni su padre ni Estefanía pudieron dar una explicación clara de por qué la tía Laura no estaba en la lista de invitados. Nadie respondió a las llamadas de Adriana. El novio interactuaba más con los invitados que con la novia. Solo ocasionalmente, cuando se gritaba el brindis tradicional por los momentos amargos, él la abrazaba bruscamente para un breve beso. Cuando la celebración terminó, ella tuvo que regresar sola a casa. Por supuesto, un chofer en el auto lo esperaba afuera del restaurante. Era de esperar dada la situación financiera del recién casado esposo. Desafortunadamente, al final de la noche, bebió tanto que se quedó dormido en el sofá del salón del restaurante. A Adriana le complació que tendría que pasar la noche sola. Sin embargo, para su sorpresa, cuando Hugo apareció al día siguiente, no mostró absolutamente ningún interés en ella. Al contrario, intencionalmente durmió en una habitación diferente. Pronunció un saludo casual y ya no entabló conversación con ella. Adriana no entendía cómo reaccionar ante esto. Por un lado, no quería una relación cercana con su esposo, pero por otro, se preguntaba por qué se había esforzado tanto en hacerla su esposa si ahora parecía no darse cuenta de ella en absoluto. Había más preguntas que respuestas. Por lo tanto, después de varios días de silencio tenso, Adriana decidió hablar con su esposo, pero se arrepintió después. Despertando antes que Hugo, Adriana se apresuró a la cocina, le preparó café y preparó un desayuno sencillo. También se sirvió una taza de café y esperó a su esposo. Hugo bajó las escaleras y captó la mirada interrogante de Adriana. «No tenías que molestarte, nunca desayuno en casa», dijo, tomando la taza de café preparada para él y vertiéndola deliberadamente por el fregadero. «¿Qué está pasando? Por favor, explícame. Me estás evitando y no entiendo nada». Adriana intentó hablar con calma, ocultando su propia ansiedad. «No agobies tu linda cabecita con cosas innecesarias, querida», dijo Hugo burlonamente. «Y no te hagas ilusiones sobre mi amor trascendental. Eres solo una inversión exitosa en mi capital». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Adriana sintió como si estuviera clavada en la silla. Había pensado que aunque no se enamorara, al menos podría convertirse en una buena amiga para su esposo. Pero ahora... Durante varios días siguientes, Adriana apenas salió de su habitación. Persistentes náuseas y mareos la molestaron, y cada bocado de comida parecía querer regresar. Así que trató de acostarse lo más posible, enviando ocasionalmente a la criada por café o leche. Aún no había visitado a un médico, pero había decidido firmemente hacerlo cuando se sintiera un poco mejor. Pero el destino decidió todo. Una tarde, sin esperar a que llegara la criada, reunió el coraje para ir a la cocina a por café. Al cruzar el umbral del comedor, de repente se sintió mal y se desmayó. La criada escuchó el ruido y corrió, junto con Hugo.
que acababa de regresar del trabajo. Adriana despertó en su habitación, con Hugo y un hombre con bata blanca a su lado. «Has despertado, querida», dijo amablemente el médico. «¿Y cuánto tiempo llevas así?», preguntó. «No mucho», respondió Adriana a regañadientes, apartando la mirada. «Bueno, ahora está claro. Felicidades, Hugo. Pronto tu esposa te dará un heredero», anunció felizmente el médico. «Qué interesante», dijo Hugo pensativamente. «Gracias, doctor. Creo que ya es hora de que se vaya. Me gustaría estar a solas con mi esposa», dijo al médico con un tono que no admitía objeción. En menos de un minuto se quedaron solos. Adriana contuvo la respiración, esperando acusaciones y posiblemente incluso el divorcio. «Descansa, no te molestaré. Mañana irás con el conductor y te registrarás en la clínica de maternidad. Y no olvides que ahora debes comer adecuadamente y pasar más tiempo al aire libre», dijo Hugo, besando por primera vez la mejilla de su esposa, y luego se fue. Los pensamientos giraban en la cabeza de Adriana. Las acciones de Hugo no coincidían con su última conversación. Era evidente para todos que el bebé no era suyo, pero él no mostraba ningún signo de ello, incluso cuando el médico se fue. Al día siguiente, Adriana fue al médico para registrar su embarazo. Estaba casi a 3 meses, exactamente el tiempo que había pasado desde que vio a Ernesto por última vez. Trató de apartar los pensamientos sobre él, ya que siempre traían lágrimas y angustia. No podía permitirse estar nerviosa ahora, inmersa por completo en la anticipación del bebé. Intentó ignorar el extraño comportamiento de su esposo. Y qué extraño era. Ahora él controlaba cada uno de sus movimientos y ella no podía ir a ningún lado sin un conductor. Solo cuando visitaba la casa de su padre podía estar lejos de las miradas de los vigilantes. Adriana anhelaba compañía, por lo que cuando encontró una nota con el número de teléfono de Dora en el bolsillo de su abrigo un día, se alegró mucho y llamó de inmediato. «Dora, soy Adriana, ¿recuerdas? En mi cumpleaños». «Claro que sí», respondió rápidamente Dora. «¿Cómo estás? ¿Podemos quedar?» «Con mucho gusto», respondió Adriana. Las chicas acordaron encontrarse en el parque por la noche. El encuentro fue maravilloso. Las chicas hablaron mucho de todo, e incluso Adriana sintió como si se conocieran desde hace años. «Entonces, ¿cómo es la vida de casada para ti?», preguntó Dora vacilante. Con un suspiro pesado, Adriana respondió. «No lo sé. Somos completos desconocidos y apenas nos comunicamos excepto cuando se trata del embarazo. Pero no puedo hacer nada al respecto. Hice una promesa a mi padre». Adriana sintió lágrimas llenando sus ojos. «¿Pero no te casaste por amor? Cualquier chica estaría feliz de ser esposa de Hugo». «Tal vez, pero yo no. El día de nuestro compromiso lo vi por primera vez y mi padre ya había decidido todo por mí. Y aunque mi corazón pertenece a otra persona, no puedo traicionar a mi padre. Es importante para él y él es la única familia que tengo», respondió Adriana tristemente. Dora se quedó en silencio y durante el resto del paseo estuvo muy pensativa y no habló mucho. Pero al despedirse las chicas acordaron volver a encontrarse en un par de días. A la mañana siguiente, Adriana esperaba una conversación desagradable con su esposo. «¿Con quién te reuniste ayer?», preguntó tan pronto como Adriana bajó a desayunar. «Con una amiga, ¿por qué te importa? ¿O tampoco eso está permitido para mí?». Adriana miró a los ojos de Hugo, sintiéndose incómoda bajo su mirada penetrante. «Bueno, entonces te prohíbo que te reúnas con ella. ¿Está claro?». Elevó la voz, exigiendo. «¿Qué derecho tienes a decirme qué hacer?». Adriana gritó, incapaz de contener sus lágrimas. «No soy tu propiedad, Hugo». «Estás equivocada, querida, y pronto te darás cuenta de eso». La sonrisa arrogante de su esposo se parecía a un gruñido. Adriana se levantó en silencio y se fue a su habitación, secándose las lágrimas. La siguiente noche decidió tener una conversación seria con su padre. No podía seguir así. Al entrar al despacho de su padre, fue directa al grano. «Papá, no puedo soportarlo más. Quiero el divorcio». Al escuchar sus palabras, su padre palideció. ¿Has perdido la cabeza, hija? ¿Cómo puedes siquiera pensar en eso? «Créelo o no, puedo. No puedo seguir viviendo con Hugo, así que te pido que arregles tus asuntos. Después de eso presentaré una solicitud de divorcio». A Adriana le costó mucho esfuerzo y valentía hablarle a su padre de esa manera.
En el fondo se sentía inmensamente triste por él, pero también lo sentía por sí misma. «Está bien», respondió finalmente su padre, «pero necesito algunos meses para arreglar las cosas porque tu esposo posee la mitad de las acciones de mi empresa. Ten paciencia un poco más y luego haz lo que desees». Su padre la despidió con un gesto y se marchó en silencio. No se unió a ellos para cenar. Lo esperaron en vano, junto con Estefanía. «Ay, querida, no estoy contenta con Damaso últimamente. Bebe mucho, fuma mucho y apenas duerme. Parece que no está bien», compartió sus preocupaciones la mujer. «Es extraño. Me dijo que las cosas empezaron a mejorar después de la boda», reflexionó Adriana. Al día siguiente, Adriana llamó a Dora para concertar una cita, pero Dora declinó, alegando una enfermedad. Su voz temblaba al hablar. Esto despertó las sospechas de Adriana, así que decidió visitar a su amiga, tomando todas las precauciones necesarias, ya que enfermarse estaba absolutamente prohibido para ella en ese momento. El conductor la llevó a la casa de su padre, y desde allí salió por otra salida y tomó un taxi hasta el lugar de su amiga. Adriana se sorprendió por la apariencia de su amiga. «¿Quién hizo esto?», señaló el enorme moretón en la mejilla de Dora. «No importa, de todos modos, no lo conoces». Dora restó importancia y fue a poner la tetera, indicando que no quería hablar del tema. Adriana no presionó a su amiga. «Ella me lo dirá cuando esté lista», pensó. Había pertenencias masculinas en el apartamento, aunque Dora afirmaba vivir sola. Después de charlar un rato, Adriana se despidió de su amiga y se dirigió a casa. No podía llegar tarde, de lo contrario, Hugo sospecharía que le estaba mintiendo, y últimamente había empezado a tener verdadero miedo de él. Por supuesto, aún no le había hecho nada malo, pero a veces la forma en que la miraba o le hablaba le hacía sentir escalofríos. Por eso, Adriana decidió no provocar a su esposo. Por la noche, Hugo anunció que su primo y su prometida los visitarían en unos días. «Por favor, prepara todo para su llegada», dijo con severidad. «Todo debe estar en orden, ¿entiendes?». Adriana asintió en respuesta. Mientras elegía un conjunto para la llegada de los invitados, Adriana escogió un vestido azul suave que hacía juego con sus ojos, ligeramente holgado, aunque cada vez era más difícil ocultar su vientre. Siguiendo las instrucciones de Adriana, el personal preparó una cena festiva con aves de corral y numerosos aperitivos. Cuando bajó a la mesa del comedor, Adriana escuchó el sonido de voces procedentes de la sala de estar. Aparentemente, Hugo había llegado al mismo tiempo que los invitados, ya que su voz era la más clara. Adriana se quedó paralizada por un momento. Una de las voces le resultaba muy familiar. Su corazón latía rápido y sus piernas temblaban. No podía moverse. «Conozcan a mi querido hermano Adriana, mi esposa». Hugo la presentó a los invitados. Ernesto estaba parado frente a ella, tan impactado como Adriana, extendiendo su mano. «Mucho gusto, mi nombre es Ernesto», dijo. Gabriela estaba parada detrás de él, sonriendo con malicia. Por un momento pareció a Adriana que se desmayaría en cualquier momento. Al darse cuenta de que estaba demasiado pálida, Ernesto preguntó: «¿Estás bien? No te ves bien». «No te preocupes, hermano. Es solo que mi esposa está esperando y pronto tendré un heredero». Se rió Hugo. «Felicidades», respondió Ernesto en voz baja. «Bueno, entonces vamos a sentarnos en la mesa», invitó Hugo a los invitados. En la mesa, Ernesto terminó sentándose frente a Adriana y no podía apartar la mirada de ella. Gabriela se molestó e intentó distraer a su prometido de cualquier manera posible. «Es una lástima, Hugo, que no pudimos venir a tu boda. Ernesto está obsesionado con sus estudios y después de ser invitado a trabajar en el centro cardíaco, rara vez lo veo en casa». Gabriela abrazó demostrativamente a Ernesto, mirando provocativamente a la pálida Adriana. «Espero que definitivamente vengan a nuestra boda». «¿Y cuándo es la celebración?», preguntó Hugo. «Aún no hemos decidido nada, así que es demasiado pronto para hablar de eso». Adriana se quedó en silencio, visiblemente herida por esas palabras. Cuando llegó el momento de los platos calientes, Hugo gritó inesperadamente: «¿Quién creen que comerá esta porquería?».
Se dirigió a su esposa, señalando el pavo asado. «Pensé que a todos les gustaría», respondió Adriana, desconcertada. «La próxima vez, antes de inventar alguna idea estúpida, consulta con tu esposo». Hugo no pudo contenerse. Parecía que las bebidas fuertes estaban haciendo efecto. «No veo ningún problema, a mí me encanta comer pavo», defendió Ernesto a Adriana. «No te metas», susurró ella, mirándolo, con lágrimas en los ojos. Se levantó de la mesa y se dirigió rápidamente a su habitación. «¿Por qué tratas a tu esposa así, especialmente cuando está embarazada? ¿El tiempo no te ha cambiado en absoluto?», preguntó Ernesto. «Ella se lo merece. Además, no necesito ningún consejo tuyo», respondió Hugo groseramente. «Estoy de acuerdo con Hugo. ¿Por qué servir algo en la mesa que a tu esposo no le gusta?», intervino Gabriela. «Basta ya, hoy has dicho suficiente». Ernesto miró a Gabriela con irritación. «De acuerdo, ve al grano. ¿Por qué viniste aquí? No creo que sea por un gran amor hacia tu primo», preguntó Hugo, y los hombres se dirigieron a la terraza para continuar su conversación en privado. Adriana lloraba incontrolablemente en su habitación. Las emociones abrumadoras la desbordaban. Se dio cuenta de que todavía amaba a Ernesto, lo que hacía que el dolor fuera aún más fuerte. Esa noche, Ernesto y Gabriela se quedaron a pasar la noche en casa. Adriana se dio cuenta de ello cuando encontró a Ernesto en la cocina temprano por la mañana, sosteniendo una taza de café. «Hola, ¿quieres acompañarme?», preguntó Ernesto. «No, gracias. Creo que deberías esperar a tu prometida, y yo tomaré mi café en mi habitación», respondió Adriana. «¿En tu habitación? ¿Vives separada de Hugo?». «Lo siento, pero no creo que sea asunto tuyo», replicó Adriana sarcásticamente, y tomando la taza de café preparada, estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, cuando sintió que Ernesto le agarraba la mano. «Creo que necesitamos hablar». Adriana miró en silencio a sus ojos, ahogándose en ellos con cada minuto que pasaba. Sabía que esta conversación era inevitable, pero trató de posponer ese momento. «¿De qué hay que hablar? ¿De cómo hiciste una apuesta con tus amigos de que podrías seducirme fácilmente? ¿O tal vez quieres contarme cuánto tiempo se rieron de mí después de que ocurriera?». La voz de Adriana temblaba, con lágrimas en los ojos. «¿Qué apuesta? ¿De qué estás hablando? Me quedé en shock cuando te fuiste sin siquiera despedirte. Fui a ver a tu tía, pero ella me pidió que te dejara en paz. Le rogué que me diera tu dirección, pero fue inflexible. Traté de encontrarte, pero me di cuenta de que ni siquiera sabía tu apellido». Ernesto se quedó en silencio. «No te creo. Además, ya no importa», suspiró Adriana. «Pero ahora ya no lo amas y no eres feliz en tu matrimonio, ¿verdad?». «Eso no es asunto tuyo. Tú tomaste tu decisión en aquel entonces». Adriana soltó su mano de su agarre y corrió escaleras arriba. Sus sienes latían y su corazón latía tan fuerte que sentía como si literalmente fuera a salirse de su pecho. Marcó el número de Dora y le contó todo. «¿Qué crees que debes hacer?», preguntó su amiga. «No lo sé», sollozó Adriana. «No sé nada». «Tal vez deberías decirle que él es el padre del niño». Dora había sido confiada con este secreto desde hacía mucho tiempo, ya que era la única persona en quien Adriana podía confiar recientemente. Simpatizaba sinceramente con su amiga y era consciente de la relación bastante extraña entre ella y su esposo. «Pronto se casará. ¿Por qué debería saberlo? Tal vez Gabriela pronto tenga a sus propios hijos», respondió tristemente Adriana. «No te preocupes, se nos ocurrirá algo. Además, tu padre prometió arreglar las cosas y dar su aprobación para el divorcio. Lo más importante es dejar de ponerse nerviosa. Es peligroso para el bebé en tu estado». La conversación con su amiga calmó un poco a Adriana. Ese día decidió no bajar y al día siguiente los invitados ya no estaban allí. El tiempo pasó, pero su padre aún no podía resolver sus asuntos. Su embarazo estaba a punto de terminar, así que Adriana estaba muy preocupada. No había vuelto a ver a Ernesto, aunque logró pasarle sus datos de contacto a través de la criada. Hugo, en el mejor de los casos, la trataba como si fuera un espacio vacío y a veces incluso perdía los estribos, encontrando defectos en cualquier pequeña cosa. Adriana dio a luz a una hermosa niña. La llamó Marta en honor a su madre. Cuando la miró, se quedó en shock. La bebé era una copia exacta de su padre, incluso heredando el lunar en su mejilla izquierda de él.
fue recibida del hospital por un conductor enviado por su esposo y Estefanía Condora. En la primera noche en casa, estalló un escándalo. Hugo regresó del trabajo muy intoxicado y de inmediato comenzó a culpar a su esposa. «Eres tan inútil, ni siquiera puedes dar a luz a un niño varón. Necesitaba un hijo, un heredero, ¿y esto qué es?», señaló la cuna donde el bebé dormía pacíficamente. «¿Qué estás diciendo, Hugo? Desde el principio sabías que este no era tu hijo, pero fingiste que no era cierto. ¿De qué heredero estás hablando?». «No puedo tener hijos, ¿entiendes? Contaba con este niño. Después de todo, habría nacido dentro del matrimonio, lo que significa que nadie habría cuestionado nuestra relación. Una niña no estaba en mis planes», gritó. «No tienes por qué preocuparte. Nos iremos pronto y no tendrás que soportar nuestra presencia», respondió Adriana lo más calmadamente posible. Hugo se rió y presionó a Adriana contra la pared. «Estás equivocada», siseó. «No tienes a dónde volver. Todo lo que tu padre tiene ahora es mío. Lo tengo atado con una correa y no dirá ni una palabra en mi contra. Así que, si no quieres que lo eche a la calle en ropa interior junto contigo y tu bastardo, bueno, mi querida esposa, te sugiero que lo pienses 2 veces». «¿Para qué necesitas todo esto?», preguntó ella, apenas podía respirar. «Llegará el momento y lo descubrirás todo. Ten paciencia, mi querida, pero te advierto, no actúes como una tonta, o tal vez papi salga lastimado, o la niñera, o quizás nuestra pequeña hija». Hugo estalló en una risa salvaje. El bebé comenzó a llorar y Adriana corrió a consolarla. Adriana estaba atónita. Se dio cuenta de que Hugo estaba loco y ahora le tenía aún más miedo. Logró llamar a su padre solo una vez. Hablaron un rato. Entendió que no recibiría ningún apoyo de él. Estaba claro que no estaba en sí mismo, murmurando las líneas habituales sobre que ella necesitaba aguantar un poco más. Para celebrar el nacimiento de su hijo, Hugo organizó una noche festiva. Invitó a todos sus amigos, incluyendo a Ernesto y Gabriela. La fiesta se llevó a cabo en la sala de estar en la planta baja, así que Adriana decidió no unirse a los invitados. Tenía miedo de dejar a su bebé sola ni siquiera por un momento. De repente, hubo un golpe en la puerta y era Ernesto. «¿Puedo entrar?», preguntó vacilante. Adriana asintió en silencio. Ernesto se acercó a la cuna y miró al bebé. «Es tan adorable. Nunca había visto a un niño tan hermoso», sonrió. El corazón de Adriana se aceleró al ver cómo Ernesto miraba a su hija con ternura. «Espero no note el parecido», se repetía Adriana a sí misma. El bebé comenzó a llorar y ella lo levantó inmediatamente en sus brazos. «La maternidad te queda bien y te has vuelto aún más hermosa», dijo Ernesto afectuosamente. Adriana apenas podía contenerse para correr hacia los brazos de Ernesto y revelarle sus sentimientos y que era su hijo. Pero de repente, la voz de Gabriela llamó a Ernesto cerca de la puerta. «Es hora de que te vayas», dijo Adriana tristemente. «Espero que nos volvamos a ver. Al menos, realmente me gustaría eso», respondió Ernesto en voz baja y se fue. 2 semanas después, el bebé enfermó. Tenía fiebre alta sin otros síntomas. El bebé lloraba constantemente y los antipiréticos tenían poco efecto. «Por favor, llama a un médico», suplicó Adriana a su esposo. «No hay necesidad de preocuparse, es solo un resfriado», la tranquilizó Hugo. «Por favor, nuestro hijo no está bien, ¿no lo ves?», suplicó. «Está bien, el médico vendrá mañana», respondió Hugo indiferente. El bebé estuvo inquieto durante toda la noche y al caer la noche, Adriana se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que pensaba. Los labios del bebé se volvieron azules y un episodio de asfixia llenó a su madre de terror. No sabía qué hacer. Adriana marcó al número de Ernesto en la tarjeta de visita. «Ernesto, por favor, ayuda, mi hija se está muriendo», lloró Adriana por teléfono. «Voy para allá enseguida, llama a una ambulancia». «Date prisa, te lo ruego». Adriana estaba inquieta, empacando rápidamente las cosas necesarias para ella y el bebé. Bajó apresuradamente con su hija en brazos para esperar la ambulancia. Ernesto llegó al mismo tiempo que el equipo de la ambulancia, indicándoles que llevaran al bebé al centro de cardiología donde trabajaba. Hugo no salió a pesar del alboroto. Aparentemente estaba profundamente dormido después de consumir otra ronda de bebidas. «¿Cómo está el bebé?»,
Preguntó Adriana a Ernesto cuando él y el profesor salieron de la habitación. La situación es complicada. El bebé tiene un defecto cardíaco. ¿Alguien en tu familia tuvo una condición similar?, preguntó el profesor. Sí, mi madre lo tuvo, respondió Adriana con los labios temblando. El bebé necesita una operación urgente. ¿Das tu consentimiento? Sí, por supuesto. Entonces necesitamos firmar los documentos necesarios y comenzar los preparativos, declaró el profesor. En ese momento sonó el teléfono de Adriana. ¿Cómo te atreves a irte con el niño sin decírmelo?, gritó su esposo por teléfono. Mi hija necesita ayuda y como madre haré todo lo posible a mi alcance para eso. No regresamos a tu casa. Solicitaré el divorcio yo misma, declaró Adriana lo que había querido decir hacía mucho tiempo. ¿Qué dijiste? ¿Divorcio? No lo harás. Hay una cosa que no tuviste en cuenta, querida. Según los documentos, soy el padre del niño y con mis conexiones puedo quitártela fácilmente. No harás eso. Adriana palideció al darse cuenta de la trampa en la que había caído. Estás equivocada, así que te conviene volver, o si no, bueno, ya verás, dijo Hugo y colgó. Aferrando el teléfono, Adriana sintió un zumbido en los oídos y la oscuridad nublando su visión. Ernesto atrapó a la mujer desmayada y la llevó a su oficina. Cuando recuperó la conciencia, Adriana percibió un fuerte olor a amoníaco. Realmente necesito tu ayuda, suplicó en un tono desesperado. Ernesto asintió en silencio. Necesitamos registrar a Marta con un nombre y apellido diferentes. De lo contrario, él nos encontrará, dijo Adriana. Ernesto no hizo preguntas innecesarias y, en menos de una hora, tenía una nueva tarjeta de identidad para el bebé con información personal alterada. Durante la preparación para la cirugía, Adriana permaneció al lado de su hija, saliendo solo brevemente para lavarse o comer. Ernesto siempre estaba allí también. Sabía que Hugo estaba buscando a su esposa por toda la ciudad, pero no le dijo nada a Adriana al respecto. En ese momento, el resultado de la cirugía era lo más importante. La operación fue realizada por uno de los mejores cardiólogos de la ciudad. Ernesto lo asistió. Las pocas horas que Marta pasó en la sala de operaciones se sintieron como una eternidad para Adriana. Solo cuando Ernesto anunció que lo peor ya había pasado y que la cirugía había sido exitosa, Adriana finalmente pudo respirar. Estalló en llanto y abrazó fuertemente a Ernesto. «Marta es mi hija, ¿verdad?», preguntó a Adriana, quien estaba sollozando, mientras Ernesto acariciaba suavemente su cabello. Ella asintió y él la abrazó aún más fuerte. Más tarde, sentados en la cafetería del hospital, la joven pareja tomaba café y escuchaba la radio. De repente, un boletín de noticias interrumpió la música. Informaba sobre un incendio importante en una de las casas de un barrio exclusivo de la ciudad. Adriana se horrorizó al escuchar la dirección de su padre. Su padre había fallecido en el incendio, sin poder escapar. Estefanía resultó gravemente herida y estaba en el hospital. Adriana corrió a su lado. Estefanía explicó que probablemente había sido un incendio intencional, ya que las puertas de la casa habían sido bloqueadas desde el exterior, impidiéndole salir. También mencionó una carta que había guardado para Adriana. La carta era de tu tía, no te enfades, pero la abrí. Aparentemente así debía ser, ya que se quemó, pero la leí. Tu tía había estado gravemente enferma últimamente y su alma anhelaba verte. Nos llamó muchas veces, pero Damaso le prohibió que te molestara, diciendo que no te preocuparas por tu mente. Así que, en su desgracia, envió la carta. Nadie más la vio excepto yo. Te dejó la casa en el pueblo y te pidió que no la abandones, despidiéndose con: espero que encuentres la verdadera felicidad donde están tus raíces. Estefanía se quedó en silencio y cerró los ojos. Adriana lloraba suavemente. De repente, vio el coche de Hugo estacionado afuera de la ventana. Adriana corrió por el pasillo, buscando una salida alternativa porque Ernesto la estaba esperando en el coche. «¡Date prisa, nos encontró!», gritó Adriana y el coche se alejó con un chirrido. En el espejo retrovisor podían ver el jeep de Hugo siguiéndolos. «¡Oh, Dios, nos matará! ¡Date prisa, Ernesto, te lo suplico!», suplicó. Hugo los estaba alcanzando. Otro impulso y podría haber bloqueado su camino, pero el destino quiso que en ese momento apareciera un camión de troncos en el carril contrario y el coche de Hugo chocó contra él a toda velocidad.
Ernesto y Adriana estaban sentados en la sala de espera. «Quiere verte», les informó la enfermera. Adriana entró tímidamente en la habitación donde Hugo estaba acostado. Parecía lamentable, los tubos estaban por todas partes, pero estaba consciente. «Solo lamento una cosa, no haber terminado lo que empecé», siseó. «¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te he hecho?» «Eres hija de él, y se suponía que debías sufrir como yo lo hice una vez. Antes de que nacieras, mi madre lo conoció. Yo era solo un niño pequeño entonces. Él me domó y yo lo adoraba, al igual que mi madre. Pero luego conoció a tu madre y nos echó de su vida sin esfuerzo. Mi madre no lo pudo soportar y empezó a beber. Yo fui criado por parientes. Durante todo ese tiempo, albergué un plan de venganza y lo observé. Tú naciste con una cuchara de plata en la boca. Lo tenías todo: dinero, padres amorosos, y yo no tenía nada, absolutamente nada, ¿entiendes?» Hugo miró a Adriana con desprecio. «Ahí es cuando me propuse un objetivo: alcanzar el éxito, pisotear a tu pequeña familia, y casi lo logro». Adriana no se molestó en escuchar más. Salió silenciosamente de la habitación. Hugo sobrevivió, pero quedó discapacitado y en silla de ruedas. Dora, la amiga de Adriana, se encargó de él. Resultó que ella había estado enamorada de él durante mucho tiempo e incluso había salido con él. Inicialmente, sentía un feroz celo por su conexión con Adriana, pero después de conocerla mejor, se encariñó con ella e intentó disuadir a Hugo de sus planes traicioneros. Un mes después, Adriana y Ernesto llevaban a su hija a casa desde el hospital. Se dirigían a su nueva casa en el pueblo, el lugar que para siempre unió sus vidas. Estaban felices de regresar a sus raíces. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.